Voy a hablar con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, que se encuentra por este mismo tema en Los Ángeles, allá en California. Alejandro, buenas tardes, gracias por contestarme. Buenas tardes, Joaquín, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. A ver, ¿no se dieron estas megarredadas en el fin de semana? Fue parte de la estrategia de Trump para asustar, para arrinconar, para angustiar más a nuestros paisanos allá. No tenemos reportes aún de operativos masivos de control migratorio, redadas, ni en el área de Los Ángeles, del sur de California, ni en ninguna otra ciudad. Sería muy difícil calificar cuál era la intención de la administración del presidente Donald Trump respecto al anuncio de las redadas. Van 2 días de una semana que él anunció que se desarrollarían. Yo llamaría al auditorio y a la comunidad mexicana en Estados Unidos a mantenernos atentos y confiados que la Red Consular de México está aquí para ofrecerles asistencia, pero no bajar la guardia, seguir en esfuerzo continuo de tener todos sus documentos listos por si se ofrece, tener definido quién sería a cargo de sus hijos si se ofrece, y tener en mente los números de asistencia consular para llamar si hace falta. Mira, te están escuchando en 30 ciudades de Estados Unidos, también te están viendo y a través de Telefórmula, sobre todo te están escuchando mucho en Los Ángeles. Dime una cosa, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería. El anuncio que hace Trump, a ver si me lo aclaras porque yo tengo una confusión, dice que ya no se va a dar, no va a permitir la solicitud de asilo a quienes hayan pasado por un tercer país o a quienes sí hayan pasado. Gracias, Joaquín. Yo estaba igual de confuso cuando leí la carátula de la propuesta de modificación regulatoria, pero al leer a mayor profundidad en el desarrollo de la medida, lo que significa es eso. Una persona puede pedir asilo en Estados Unidos una vez que ingresa al territorio estadounidense. El cambio regulatorio es que las personas no que entren de manera irregular por Estados Unidos, por su frontera sur, no podrán pedir asilo, salvo 3 excepciones. Una, que transiten por un país que no forma parte de los mecanismos de protección internacional, eso no funciona en la región porque todos los han suscrito. Segunda excepción, que sean víctimas con evidencia fehaciente que puedan presentar las víctimas de haber sido sufrido tráfico ilícito de personas o trata. Y otra excepción, que hayan solicitado y se les haya negado el asilo en un país por el que hayan transitado. Entonces aquí creo que vale la pena, si me lo permite, explicarlo a detalle. A ver, si una persona sale de Honduras, ese es su país de origen, entonces transita por Guatemala y por México, tiene la oportunidad de solicitar refugio en Guatemala o en México. Si lo pide en Guatemala y se le niega, entonces sí podría pedir asilo en Estados Unidos, porque ya pidió y se le negó asilo en un país por el que transitó. Ahora, hay cierta confusión respecto a qué implicaciones tendría esto para México. En estricto sentido, ninguna, porque la persona solicitante de asilo, todo estoy hablando de extranjeros, porque los mexicanos, por ser país vecino, no entrarían en esta medida. Todos los extranjeros que transiten por México y entren a Estados Unidos y no puedan pedir asilo, serán deportados desde Estados Unidos por autoridades estadounidenses, porque es un proceso estadounidense, no nos lo regresarían a México, ni lo regresarían a otro país. A ver, ese es un punto muy importante, sobre todo para todas las personas que nos escuchan en la zona fronteriza, incluidos, todos los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Si cruzan del otro lado, sin documentos, y los detienen, ¿será el gobierno de Estados Unidos los van a deportar a los guatemaltecos a Guatemala, a los salvadoreños a El Salvador y a los hondureños a Honduras? Así es, con un matiz. Hay un principio de no devolución, ¿no? O sea, si la persona de todas formas tiene la oportunidad de manifestar, teme por su vida, es un umbral más elevado de tortura, ¿no? Hay alguna excepción que no vale la pena entrar a detalle. Pero esa es una excepción, ¿no? Es una excepción, pero en la realidad es, si la persona no tiene los elementos suficientes, si hay una petición frívola de asilo, si lo puedo poner así, ¿no?
pues no lo van a poder procesar, no van a poder tramitar su solicitud de asilo y serán removidos a su país de origen. Eso es lo que busca esta medida, disuadir las solicitudes de asilo frívolas, así se lee en el documento estadounidense. O sea, la persona entra a territorio estadounidense, no puede pedir asilo y regresan a su país. O sea, ese es un punto. Lo regresan a su país, no a México. No a México. Como ha estado ocurriendo ahora a los que inician su trámite de asilo y lo regresan a México para que esperen la resolución. Qué bueno que lo comentas, Joaquín. Ese es otro mecanismo. Sí. En donde sí piden asilo y esas personas continuará su procedimiento. Sí. Piden asilo en Estados Unidos, el caso jurídico se queda en Estados Unidos, la persona, su presencia física está en México y regresa a Estados Unidos para continuar con su solicitud. Cuando sea la última audiencia de este procedimiento, si se les otorga asilo en Estados Unidos, se quedan en Estados Unidos, y si se les niega en Estados Unidos, son removidos desde Estados Unidos hacia su país de origen. Ahora, estoy hablando con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está allá en Los Ángeles, California, Alejandro Celorio. Esto va a provocar, me parece, Alejandro, pues se va a llenar las ciudades fronterizas todavía más de personas que entran por Centroamérica, que ya no solo son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Se va a congestionar más estas ciudades como Tijuana, Reynosa. Me parece que la dinámica está cambiando. En ejercicio de su potestad soberana de proteger sus fronteras, México ha desplegado autoridades federales para tener mejor control del flujo migratorio. Ya no hay tantos puntos de internación irregular en el sur. Ha disminuido el flujo y la velocidad con la que las personas pretenden ingresar de manera irregular a nuestro país para transitar. No, hay que recordar que no hay tránsito irregular contemplado en la ley ni en un acuerdo internacional. Entonces, no estimo en lo personal que no habrá mucha más gente de la que ya hay en la frontera, porque esto hay que pensar en la mentalidad de una persona que está explotando una situación de violencia, pues quizás encuentre oportunidades en Costa Rica o en Panamá antes de plantearse venir hasta Estados Unidos. Habría que darle seguimiento a cómo se va a comportar un poco el flujo de personas que están buscando o que pretenden buscar protección en Estados Unidos. Ahora, yo estoy seguro que estamos preparados para responder y gestionar mucho mejor el flujo de personas. Ahora, señor consultor jurídico Alejandro Celorio de la Cancillería, pero yo sí veo que el plan B va a ser pedir asilo en México. Podría ser pedir refugio. Y aquí, allá en México tenemos una larga tradición de acogimiento a solicitantes de asilo y de refugio. Pues aquellas personas que pidan refugio y que lo puedan recibir, se les otorgará. Y creo que eso es lo que todos esperaríamos como mexicanos, seguir acogiendo a solicitantes de refugio. Dudo mucho que la persona intente pedir refugio para que se lo nieguen. Sería una ecuación sí, por la un poco complicada. Pues sí, pero por la desesperación piden refugio, piden asilo, piden lo que sea, ¿no? Sí, yo espero que en el cálculo de estas personas, cuando contemplen otras posibilidades, por ejemplo, quizás es escapar una situación de pobreza. Sí. Y en lugar de buscar refugio, pues busquen alguna oportunidad de trabajo en el sur del país. Hay mecanismos como la tarjeta de visitante fronterizo que les permite obtener trabajo en el sur de nuestro país o de visitante regional. Hay otras fórmulas. El asilo en Estados Unidos no es lo único que existe para responder a sus necesidades. Sí. Bueno, no, claro, y está México, por eso que México es su plan B. Estoy viendo una comunicación que viene de Estados Unidos. ¿Rompió Trump su trato con México o los funcionarios de Estados Unidos consideran este movimiento, o sea, esta decisión de hoy de negar la solicitud de asilo como parte del aspecto secreto del acuerdo? Pues no hay ningún acuerdo secreto, que además tú lo firmaste, ¿no? Sí, no, todo es público ahora. Desde la declaración conjunta, aquí es una cuestión de terminología. Lo que se publicó el 7 de junio sí. Es una declaración política con compromisos que asume cada país
pero no es un acuerdo bilateral, un tratado internacional. No, pues lo tendría que aprobar el Senado. Sí, entonces yo no me detendría en pensar si se violó o no el acuerdo. Hay que tener en cuenta que esta medida anunciada hoy por el gobierno estadounidense es una de muchas que seguramente explorarán para tratar de gestionar mejor el flujo de personas que arriban a sus fronteras. Y son medidas unilaterales que no dependen de México y no requieren el involucramiento de México. Si estuviéramos hablando de otra situación que afectara a los mexicanos, quizás estaríamos hablando de otra cosa bilateral. Pero aquí son medidas en el marco de su ley y que alcanzarán seguramente algún tipo de cuestionamiento en sus instancias judiciales en Estados Unidos, que avanzan independientemente de lo que los gobiernos de México y de Estados Unidos declaren para atender mejor esta situación de humanitaria. Yo no coincido con esta idea de que se esté violando un acuerdo. Simplemente son herramientas que están a la mano de la ley estadounidense para mejor administrar y gestionar el flujo de personas que llegan a su país. Bien, Alejandro, pues te aprecio mucho y seguiremos en contacto, ¿te parece? Estoy a tus órdenes, cómo no. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está ya en Los Ángeles, en California, viendo este conflicto, y seguramente el fin de semana se va a ir para allá también Marcelo Ebrard.